Sansón era un juez. Sansón lo que vino a hacer fue a poner un equilibrio. Nuestra conciencia es un juez en nosotros porque pone balance, equilibrio. La conciencia se puede afectar. Hay gente que tiene la conciencia cauterizada, como son los asesinos, los sicarios. Matan a las personas por unos pesos y no tienen remordimiento de nada, hermano, de verdad. Y de eso todos sabemos que así es. Ahora, cuando Dios le pidió, Israel le pidió a Dios ayuda, ¿por qué no le mandó Dios dinero a Israel para que hubiera ayuda? ¿Por qué no lo enriqueció? Porque había un desequilibrio. El dinero le hubiese servido de lazo a Israel. Dios, que todo lo sabe, ¿qué fue lo que le dio el Señor a Israel? Jueces, que era lo que hacía falta, porque en esa época cada quien hacía lo que bien le parecía. Le voy a contar algo. Miren, pues en un país que se llama Tangamandapio, ¿por qué la policía le cobra dinero? Mire, pues cualquier cosa le hallan a uno y le sacan pisto ahí en ese país de Tangamandapio. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que sus cabezas están mal, porque saben que ellos reciben dinero del sistema penitenciario, del barrio, de los homies. Entonces dirán ellos, si recibe él, recibo yo. Llega a entrar un presidente que es masacre y olvídese usted que no le recibe ni a su mujer, creo yo, hermano. Pero en el caso de Israel, Dios levantó jueces para que volviese la autoridad y luego del equilibrio volviera toda la bendición, viniera entre ellos la economía, la salud, la paz, porque la paz se pierde rápido cuando no hay un juez, un equilibrio. El diablo te mete ideas, pero si tú tienes un equilibrio, un pastor, una esposa, un esposo, un hijo maduro que te da una palabra y uno dice, sí, pues tiene razón este patojo, va, te voy a perdonar que me quebraste la ventana de allá solo por lo que me dijiste, dice, ¿verdad? Entonces ya hubo una bendición. Nuestro padre Sansón también. Ahora fíjese que a Sansón todos lo recordamos por Dalila, porque su ministerio, digamos, fue menguado por una mujer, pero la realidad de las cosas es que Sansón hizo muchísimo más que enamorarse erróneamente. Y fíjese, hermano, que aquí le voy a decir algo que si ustedes quieren ver, vamos a ver dónde dice, hermano, ayúdenme a buscar donde dice que todo era parte de Jehová, pero ellos no lo sabían. Ahí abajo el 14. Vaya, el versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión en contra de los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Óigame, pues, él andaba buscando una novia, una esposa dentro de los filisteos, que han sido enemigos de Israel hasta el día de hoy. El papá y la mamá se enojan con Sansón y le dicen, Sansón, pero ¿y no hay suficientes mujeres entre tus hermanos? O sea, entre las otras tribus israelitas, pues. Sí, no, pero yo la quiero a ella, hermano. El tema es que él se desposa con Dalila, como todos lo sabemos acá. Lo saben los impíos. Pregúntele a un impío, hermano, si se acuerda quién es Sansón, y le va a contar la historia, hermano. De hecho, nadie le pone a su hijo Sansón. ¿O usted conoce a alguna persona que se llame Sansón? O Sansona. Hola vos, Sansón, doña Chona. No hay, hermano. Como tampoco hay quien le ponga a su hijo Judas o Lucifer. Querubín sí conozco yo uno, por lo menos. Pero oiga, hermano, Sansón iba a ser un juez maravilloso. Y si no recuerdo mal, Sansón significa sol pequeño. O sea que, hermano, él iba a ser una emulación de Jehová, que es el sol de justicia. Ahora imagínense, si él es el sol de justicia, de luz, de vida,
un sol pequeño, la potencia que tiene, hermano. Entonces, la pregunta en esta hora, porque esto a mí me causa relevancia en mi alma: ¿no será que tú también tienes el nombre de sol pequeño? ¿No será que tú vienes para grandes obras, para poner equilibrio? Y eso no tiene nada que ver en la mayoría de los casos con la edad.